Invertir en minería es mucho más que modelizar. Es un arte, un sexto sentido, la capacidad de visualizar el valor y comprender los riesgos para asumir aquellos con lo que uno se siente cómodo. Riesgo, valor, potencial, tiempo y retorno. Todos estos ingredientes mezclados en una coctelera es lo que Javi Chico nos trae hoy, usando el ejemplo de Mako Mining. Una verdadera clase magistral sobre las consideraciones y el análisis de proyectos. ¿Te quedas? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy tenemos a un invitado en el cual siempre me hace mucha ilusión que venga, que es Javier Chico, conocido mundialmente en Twitter por Sargento Hardway. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Amadeu. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, siempre es un placer porque para mí Javier es una referencia en el mundo del modelado de empresas mineras. Ya vino el programa hace varios años para explicarnos cómo modelar una empresa minera y siempre cada año hemos intentado hacer algún tipo de programa donde él nos explica y nos demuestra cómo gracias en el modelado pues podemos realmente sacar ese valor y saber si una empresa pues tiene potencial o está en su precio, ¿no? Javi, como muchos sabéis, es uno de los profesores del curso de inversión en materias primas y minería de los locos de Wall Street, en el cual, digamos, básicamente coorganizamos. Lo que sí que Javi es el que lleva toda la parte práctica, toda la parte de modelado y por lo tanto, pues hoy nos mostrará este caso, pero que sepáis que cuando vosotros si hagáis ese curso podéis llegar a hacer, digamos, las mismas cosas que él nos estará mostrando en este programa. Le invité ahora justamente porque había visto un tuit reciente donde decía de que Mako, una minera que yo desconozco, ya era su tercera posición. Y no tanto porque hubiese crecido, que sí, porque todas las mineras de oro han crecido este último año, sino por la gran convicción que tenía. Y aunque no es algo usual que hagamos en este programa de comentar tesis, sí que nos gusta pues mirar diferentes proyectos, ¿no? Y por qué un inversor pues puede considerar que ese proyecto es algo que se puede revalorizar en el futuro, porque al final viendo diferentes proyectos es la forma en que nosotros como inversores particulares podemos ver qué tipo de inversión nos gusta y en la cual estamos más cómodos. A Javi Exacto, eso es. seguramente Ese es un punto es importante, sentirse cómodo con lo que uno lleva en cartera y con una inversión, porque al final es lo que te da la convicción, ¿no? Si no estás cómodo con alguna inversión o no sabes por qué la llevas en cartera, lo más seguro es que te salgas inmediatamente en cuanto veas pérdidas, ¿no? Sin embargo, cuando sabes lo que llevas, cuando lo tienes estudiado, cuando sabes el valor intrínseco que tiene, eso es lo que te da la convicción para seguir adelante y atravesar las turbulencias que muchas veces tiene el mercado, ¿no? exacto. Javi seguramente es uno de los mayores exponentes de habla hispana en este tipo de inversión con el modelado y con el raciocinio, con los números para saber de si esto es una inversión rentable de cara al futuro o no. Y una de las cosas que comentamos en el curso, que por cierto hemos remodelado y nos hemos pasado muchas horas regrabando y reajustando diapositivas con Javi, es precisamente lo que acaba de decir. O sea, tener esos argumentos como para uno poder estar seguro de que la inversión que está haciendo, pues es no salirse, ¿no? A las primeras de que las cosas vayan mal, sino ver una bajada de precios seguramente como algo que es una oportunidad para incrementar su posición, porque hay la convicción, tanto técnica como de modelaje, de que eso, cuando el mercado lo realice, pues
va a revalorizarse tal y como marcan los números. Y al Así que final el no, mercado también tiene su fontanería, ¿verdad, Amadeu? Y hay exacto, ocasiones en los que se produce pues ventas que nada tienen que ver, ¿no?, con los fundamentales de las empresas. Son ventas más bien técnicas o estacionales, ¿no? En el mundo de la minería es muy habitual ver que en el último trimestre pues hay muchas ventas por la temporada de venta para impuestos, ¿no? exacto. La tax loss selling, ¿no?, que le llaman allí en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esta convicción es la que te da la confianza pues para atravesar esas épocas turbulentas que nada tienen que ver con los fundamentales de la materia prima o de la empresa minera. Sí, porque, y todos los que escucháis este programa lo sabéis, las empresas mineras son especialmente volátiles. ah, Cuando nos entra el FOMO por una acción y que habemos visto, además de que ha subido la materia prima o ha subido significativamente esa acción en los o tres últimos días debido a unos vientos de cola macros, digamos, de la materia prima, pues muchas veces la gente impulsivamente va a comprar eso sin haber hecho el estudio adecuado que tiene que haber detrás, porque únicamente ese estudio, cuando en lugar de haber vientos a favor, los estén en contra y baje un 20% en un par de días, pues sabremos si esa bajada es racional por algo o no lo es. Y la única forma de hacerlo es estudiando y tener un análisis completo de cada uno de los activos que tenemos. Eso es. Pues así que sin más, Javi, si nos quieres presentar Mako Mining, ¿qué Vamos es? ¿Por adelante. qué te llamó la atención? Y por qué crees que puede ser una acción interesante en el futuro? Mako Mining a mí me llamó la atención porque tenían unos años venideros en los que iban a incrementar muchísimo la producción. Entonces, me gusta mucho invertir en empresas en mineras de oro o plata que tienen previsto incrementar su producción y el precio de la acción todavía no refleja ese incremento de producción. Y además, que se tiene que cumplir otra condición, que es que puedan financiar ese incremento de producción bien con capital propio o bien con muy poca dilución. ¿Vale? Esos son las tesis de inversión que a mí más me atraen estos últimos años. Entonces, en el caso de Mako, y aquí os voy a presentar un poco los números, operan en tres jurisdicciones, en Nicaragua, Guyana y Estados Unidos. Y tienen una producción anual, y esos son datos del 2024, de 39.000 onzas de oro anuales, con una ISC de 1.371 dólares por onza. El ISC son los costes por onza, los costes de producción por onza, pero que incluyen algunos capítulos adicionales, no solo los costes directos como puede ser los costes de minado o los costes de procesado. También incluye, por ejemplo, el CAPEX de mantenimiento, ¿vale? El CAPEX de mantenimiento pues consiste en sustituir, por ejemplo, un vehículo si se avería el quinto año, ¿no?, de su vida útil, que ya es el año final de su vida útil, pues esa sustitución entraría dentro de estos costes de AISC. O también si tienen que hacer un desarrollo en algún yacimiento, pues ese desarrollo que está orientado a mantener la producción, pues estaría incluido, se capitaliza, pero estaría incluido también dentro de estos costes. ¿Vale? Entonces, como veis, son unos costes razonables los que tiene esta minera y que ofrecen un alto margen, porque ahora mismo estamos hablando que el oro está a 3.300, ¿verdad, Amadeu? Ujú. Entonces, fijaos que tenemos más de 2.000 dólares de margen por onza en el ASC. ¿Vale? Que luego hay costes, y esto es una cosa que analizamos muy bien en el curso de materias primas, luego hay otros costes que se quedan fuera de este cálculo del ASC. Entonces hay que tener en cuenta también que aparecerán otros costes como impuestos, también están las depreciaciones y amortizaciones, también si tienen costes financieros, todos los costes financieros están fuera de la ISC, ¿vale? El pago de intereses de la deuda, amortización de la deuda, por supuesto, también está fuera de la ISC, ¿vale? Entonces, esos 2.000 dólares de margen que tienen van a cubrir también esos otros costes. Luego, en cuanto a recursos minerales, tienen 1,2 millones de onzas indicadas y 582.000 onzas inferidas en el proyecto de Eagle Mountain, que es el de Guyana,
Y ese ya lo veremos más adelante, ¿vale? Lo que significa esto, esta categorización de recursos minerales. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y luego, pues aquí tenéis que tienen 3 proyectos. Uno que tienen actualmente en operación, que es el de San Albino, en Nicaragua. Y después tienen el proyecto de Eagle Mountain en Guyana y Moss Mine en Estados Unidos. Moss Mine van a empezar a minar de nuevo a partir de junio, porque es un activo que han conseguido a finales de año a precio de saldo, porque venía de una liquidación de una bancarrota, ¿vale? Una empresa minera entró en bancarrota porque, claro, ellos acumulaban muchas pérdidas, acumulaban muchos liabilities en su balance, ¿vale? Tenían deudas, tenían royalties, tenían streams. Entonces, en la liquidación de activos se han quitado de encima todos esos liabilities, deuda, streams, royalties, y Mako Mining se ha hecho con la mina de Moss sin esos royalties, sin esos streams, y directamente pues ellos van a hacer el minado y igual que lo han hecho en San Albino, ¿vale? Y han conseguido montar una operación rentable, que ahora lo veremos cómo lo han hecho. Y por último, pues capitalizan 271 millones de dólares, ¿vale? Que es una capitalización pues más bien baja, ¿no? Y aquí veis el balance, tiene un balance bastante bueno para lo que es una minera de oro. Una minera junior. Tienen 11 millones de fondo de maniobra, 6 millones de deuda a largo plazo. Operating cash flow tienen 34 millones durante todo el año 2024. Y aquí veis que en CAPEX han invertido 13 millones, 4,7 millones en recompras. Por cierto, aunque veáis ahí recompras, no es lo habitual, ¿vale? Ver recompras en No, una minera junior. Lo que pasa es que ellos lo han hecho más por cuestiones tácticas, ¿vale? Cuando han visto que era recomendable tener un poquito más de liquidez, ¿no? En el mercado, pues han aparecido ahí con recompras. Pero su objetivo no es ni mucho menos retornar capital en forma de recompras, ¿vale? No, no es su objetivo. Y luego han amortizado deuda por valor de 5 millones de dólares. ¿Vale? Entonces este es su balance. Y luego, sobre todo, Amadeu, que te voy a dar un dato que te va a gustar mucho, yo creo, porque esta empresa, hace 5 años, antes de empezar a construir el proyecto de San Albino, creo que tenían unos 70 millones de acciones en circulación, o 60, entre 60 y 70, ¿vale? Ahora siguen teniendo 75 millones de acciones en circulación. O sea, han sido capaces de no diluir a los accionistas, ¿vale? Esto es muy raro de ver en las mineras junior. Las mineras junior suelen pasar por un periodo de dilución importante, ¿vale? Sin embargo, esta empresa ha sido capaz de montar una operación rentable y además sin que sea a costa de diluir en exceso a sus accionistas. Vale, pues pasamos a la siguiente slide. Y aquí veis, déjame puntualizar un poco sí, lo que acabas de decir. Es, es realmente increíble, poder, esas empresas que pueden ir generando y pueden ir desarrollando proyectos con una mínima disolución. Ah, Como tú lo has dicho, es que no es lo usual. Lo sí, más usual es dilución año tras año. Año tras año. Cada año empieza una campaña de perforación, cada año va a haber un incremento de capital. Y con un poco de suerte, como habrán ganando valor, pues la dilución será menor o será, sí, o hará menos daño, ¿vale? Pero lo normal es irte diluyendo. Por lo tanto, aquí lo que quiero ver es si es que ya, digamos, la producción que han ido teniendo, pues les ha permitido ir generando ciertas cosas o cómo lo han ido haciendo. sí, exacto, eso es. Sobre todo, lo que les ha permitido diluir poco es que han seguido un camino no convencional. Y eso suena siempre a desastre, ¿no? O sea, cuando tú ves una empresa minera que dice, oye, pues yo tengo un PEA o tengo un proyecto que está todavía en una fase muy temprana, y en lugar de ponerme a hacer un estudio de viabilidad, voy a hacer directamente ir a construir la mina porque sé que aquí puedo montar una operación rentable. Eso suele ser un desastre, ¿vale? Sin embargo, ellos pues sabían lo que hacían y dijeron, venga, directamente, tenemos un PEA, estamos todavía en una fase temprana porque no tenemos todavía modelado completamente todos nuestros yacimientos, ¿no? Y todas las vetas que tenemos
descubiertas, pero no vamos a seguir modelando. En vez de eso, vamos a empezar a minar, porque sabemos que podemos montar una operación rentable ya y no queremos diluir a nuestros accionistas haciendo más perforaciones, más sondeos, más análisis o un estudio de viabilidad. Entonces, al final, esa fue la decisión correcta, pero otra vez no suele ser lo habitual. O sea, cuando una Claro. empresa toma el camino del medio, ¿verdad? Nos llevamos las manos a la cabeza muchas veces. Vale, entonces, aquí tenéis lo que es el proyecto San Albino. Está en Nicaragua, como decía antes, en una provincia que se llama Nueva Segovia. Y aquí tenéis donde está ubicado, muy cerquita de Honduras. Y tienen, lo primero que me llama la atención es que el terreno es enorme, porque son 188 kilómetros cuadrados y son 28 kilómetros de strike, ¿vale? Y lo que están minando a día de hoy son estos dos yacimientos que os he remarcado aquí en rojo, abajo a la izquierda, que son San Albino, el de encima, y el de debajo es Las Conchitas, ¿vale? Son dos operaciones a cielo abierto. Y aquí, y claro, tienen recursos minerales, no tienen reservas, ¿vale, Amadeo? Aquí no hay reservas porque no hay un estudio de viabilidad, ¿vale? Ujú. Esto es un tema que estudiamos mucho en el curso, Claro. que realmente cuando tú haces un estudio de viabilidad, pues haces un estudio, analizas unas reservas, ¿no? Ujú. Y aquí en este caso, pues se han basado en estimación de recursos minerales. Em, Tienen 250.000 onzas de oro, medidas e indicadas, y 130.000 onzas de oro inferidas. Aquí ves que lo de 670.000 toneladas es el tamaño del depósito y 11,61 gramos por tonelada de oro es la concentración, ¿vale? Esto Es muy lo, alta. lo explico así a nivel básico, pero me imagino que tus oyentes esto lo tendrán muy, muy estudiado, ¿no? Y se lo conocen bien. La diferencia entre la categoría medida indicada e inferida, pues es el nivel de confianza que tenemos en esos recursos minerales. La categoría inferida es la que tiene menos confianza, es decir, Ujú. el geólogo o el ingeniero geólogo que ha hecho esta interpretación, esta estimación de recursos, pues lo que hace es decir, oye, yo eh, intuyo que hay 130.000 onzas de oro ahí, pero no tienen mi máxima confianza, ¿vale? Ujú. Es los recursos minerales de menor confianza. Y luego están los inferidos, están los indicados y medidos, ¿vale? Que esos tienen ya un nivel más de confianza, ¿no? Sí, y Eh, también otras diferencias, y que lo vemos también obviamente en el curso, es que si terminan publicando un PEA, ¿no? Pueden usar los inferidos para el PEA sin ningún tipo de problema. Cuando ya tienen que mirar pues un PFS o tienen que ver lo que es realmente económico, pues ya no pueden usar esos inferidos allí, ¿vale? Por Eso lo es. tanto, ah, es Cuando muy veáis reservas, importante, claro. no han incluido inferidos. Las reservas son siempre referidos a la categoría medido e indicado, nunca a inferidos. Perfecto. Muy bien. Y luego, aquí os he puesto los KPIs financieros que tienen para que veáis que a pesar de ir por el camino de en medio, pues han montado una operación rentable. Ingresos, 92 millones. EBITDA, 42 millones en 2024. Cash cost, $980 por onza de oro vendida. Y AISC, $1.371 por onza vendida. Lo veíamos antes, ¿no? Y aquí tenéis todos los datos, ¿no? De operacionales durante el 2024. Aquí destacado en rojo que tienen margen para crecer orgánicamente, porque ahora mismo están procesando 591 toneladas por día de media y tienen permiso para expandir la operación hasta 1.000 toneladas por día. Evidentemente, para alimentar ese procesado, tendrían que conseguir que elevar el ratio de minado hasta conseguir esas tasas diarias. ¿Vale? Pero esto es para que sepáis que si en algún momento ellos empiezan a descubrir más filones que puedan explotar, que puedan minar para alimentar 1.000 toneladas por día, existe margen para tener ese crecimiento orgánico. Y pasamos a la siguiente slide. Vale, entonces, el proyecto, la geología que tiene este proyecto es un sistema orogénico, que son sistemas complejos de modelar. Porque como sabéis, son vetas, son filones estrechos. Son filones que no tienen mucha anchura. De hecho, Sí. aquí lo veis, son
de unos 0,5 o 3 metros de grosor, con lo cual, pues la verdad es que esto lo que produce es bastante dilución a la hora de hacer el minado. Porque evidentemente si haces un minado mecánico, pues con la pala, si tiene si tiene medio metro de grosor, pues te vas a llevar ganga. No solo te vas a llevar mena, sino que también te vas a llevar ganga, te va a producir dilución y eso es malo para la operación. ¿Vale? Pensad que normalmente, o sea, es raro haber, digamos, minado underground que los túneles sean menores de 3 metros. Por lo tanto, si estamos siguiendo un filón de medio metro y tenemos que hacer uno de 3, pues mirad cuánta roca vamos a tener que sacar para sacar también el medio metro. Pero la ventaja es de alguna forma esta, el grado espectacular que tiene, la gran concentración que Eso hay es. en el punto. Eso es. ¿Por qué es rentable? Pues por el grado, porque es un grado alto. Porque cuando llegan al filón, aunque tengan cierto grado de dilución, pues al final tener un grado alto, pues igualmente sigue siendo rentable la operación, ¿vale? Gracias a eso. El yacimiento de San Albino, como os pongo aquí abajo y como tenéis aquí dibujado en la imagen, veréis que tiene tres grupos principales de filones: San Albino, Naranjo y Arras, ¿vale? Y cada uno tiene múltiples ramificaciones, como veis ahí en la imagen en 3 dimensiones. Y luego las Conchitas cuenta con 16 filones. ¿Vale? O sea que son sistemas complejos. No es un yacimiento con forma lenticular que tú haces un drill y durante 300 metros tienes una concentración económica. No, aquí tienes que ir siguiendo en qué partes tiene continuidad el filón y luego durante el minado ir minando toda esa mena, ¿vale? Y ir siguiendo las indicaciones que has descubierto durante los sondeos, ¿vale? Ujú. Y pasamos al siguiente slide. De aquí os he querido un poco ilustrar cómo son estos filones, ¿vale? Para que veáis cómo de pequeñitos son en algunas zonas, ¿vale? Aquí arriba a la izquierda tenéis un filón, ¿vale? En uno de los open pits que tienen. Aquí tenéis un ejemplo de un sondeo, ¿vale? Con un boli encima para que veáis qué forma tienen, ¿no? En algunas partes como son de anchos. Y a la derecha, pues claro, ¿cómo hacen la extracción? La extracción se hace pues con bulldozers y camiones. O sea, aquí es todo tradicional, ¿no? No hay, Claro, no porque es un open hay pit. ninguna magia. Sí, exactamente. Y aquí, en la estimación de recursos minerales que ellos hicieron a cielo abierto, si leéis el proyecto técnico, aquí veréis que ellos ya han considerado 0,5 metros de dilución a ambos lados de la mineralización, ¿vale? Y os lo he dibujado ahí debajo. Y Ujú. es lo que pone ahí, ¿vale? Que en el hanging wall y en el foot wall, ellos consideran 0,5 medio metro de dilución. ¿Qué significa eso? Que ellos cuando han estimado los recursos minerales ya han incluido esa dilución que va a haber, Perfecto. ¿vale? Y aquí pues os he puesto la estimación de recursos minerales separada por yacimiento, ¿vale? Evidentemente, ¿qué es lo importante aquí en esta operación? Como veis, tienen poquitas onzas de oro, ¿no? 42.000 measured indicated en un caso, 103.000 en el otro, en el caso de las Conchitas. Pero aquí lo importante es que constantemente, si vemos sus noticias, constantemente pues van descubriendo nuevos filones y van modelando los que ya tienen y sacan pues grosores que están bien y grado alto, ¿vale? Eso es lo importante. Al final es un sistema orogénico con un inventario de filones y mientras que la rueda siga girando y ellos sigan explorando ese sistema, sigan descubriendo filones nuevos, sean ágiles para minar un filón nuevo que está muy cerquita de la superficie, con lo cual pueden montar una operación a cielo abierto, pues mientras que eso siga así, esta operación se puede mantener años y años y años, ¿vale? No solo lo que indica esta estimación de recursos minerales. Y bueno, aquí lo que he querido destacar es lo que os decía antes, que no hay reservas, ¿vale? Si os leéis el estudio técnico que tienen, pues no tienen incluidas reservas. Aquí lo que sí que dicen es que la producción que han tenido en la mina, hasta la fecha, ha tenido una reconciliación muy buena, eh, incluyendo los recursos inferidos, ¿vale? Y dicen que está dentro de un 10% de tolerancia.
O sea, si Pues está comparan, muy bien. sí, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Si comparan los recursos minerales de las zonas que ya han minado con lo que efectivamente han obtenido en la planta de procesado, han encontrado que tienen un margen de tolerancia del 10%, lo cual está magnífico. Y aquí os he querido ilustrar cómo es la planta de procesado de San Albino, ¿vale? Para que veáis que es una planta de procesado completamente normal, o sea, no tiene nada, absolutamente nada especial, que es totalmente normal, como el 99,9% de proyectos de oro, ¿vale? Es un carbon in leach, de lixiviación con cianuro, luego recuperación mediante carbono y un procesador electroquímico para producir las barras las barras de oro doré. Edore. Mm. Sí. Entonces, un proceso normal, estándar de la industria, ¿vale? Con lo cual, buenas noticias por ahí. Eh, y aquí he puesto un poco cuál es el flujo que sigue puesto que no tenemos un estudio de viabilidad, ¿vale? El flujo que sigue es que nosotros tenemos el metal contenido en el yacimiento, con esa dilución del minado que ya está incluida, ¿no? En esa estimación de recursos minerales. Entonces, todo eso, normalmente hay unas reservas en un estudio de viabilidad que lo que me indican es la cantidad de reservas que van a entrar en la planta de procesado. Pues aquí en el caso de Mako, lo que entra en la planta de procesado es esa estimación de recursos minerales que veíamos antes. Y luego, ¿cómo funciona el procesado? ¿Qué eficiencia tiene? Pues en el caso de la planta de procesado de Mako, aquí veis que el recovery de óxidos es un 95%, de minerales de transición 90% y de fresh rock un 83%, ¿vale? Evidentemente las capas superiores de la mineralización son óxidos y las capas inferiores pues ya es roca fresca. ¿Vale? Y aquí en esta imagen pues os he puesto cuál es el umbral, ¿no? Entre óxidos y roca fresca, ¿vale? Evidentemente pues hay más proporción de roca fresca que de óxidos, con lo cual Ujú. nos vamos a encontrar un porcentaje más próximo a este recovery del 83% en la operación real. Que está muy bien, un 83% de No, muy recuperación bien, muy está bien. bien. Y luego las características del smelter, pues las normales, ¿no? En Payability, pues el 99% es un refinado, no hace falta, o sea, la planta de Mako, como decía antes, produce barras de oro doré, no hace falta hacer ninguna transformación, no es un concentrado, ya directamente el metal que se refina, con lo cual Payability 99% y los costes los típicos, transporte, los costes de refinado y penaltis no tienen en este caso, ¿vale? Con lo cual, Y- otro punto más a favor. Con lo cual, es verdad que no es un proyecto tradicional, ¿vale? El waste strip ratio es muy alto, ¿vale? No, creo que antes no lo hemos analizado, pero aquí el strip ratio es de 27, Amadeu, que lo veremos si decimos, bueno, eso es una pasada, ¿no? Aquí está abajo, Claro. 27, el strip ratio. Pero claro, hay que tener en cuenta lo que os decía antes, que ellos montan aquí una mina open pit y para llegar a esta vena, este filón, pues tienen que quitar mucho waste, tienen que quitar mucha ganga, con lo cual el waste sale mal. Pero otra vez lo que decía antes Amadeu, que vale, tienen mucho coste para llegar a esta mena, pero luego el grado es muy, muy alto, ¿no? Con lo cual les compensa. Mineralización de grosor menor de 1 metro, ¿vale? Riesgo de dilución que ellos ya tienen considerado en su estimación de recursos minerales. No hay un estudio de viabilidad. Y luego se desconocen las reservas totales. Entonces yo, cuando a mí se me iluminan todos estos warnings, ¿no? Cuando analicé Mako la primera vez. Digo, vale, pero esto ya nos da igual, porque aquí la pregunta es, ¿cómo de rentable es la operación, ¿no? Ujú. ¿Sabes? ¿Realmente producen dinero o no producen dinero? Bueno, Eh, espera un momento antes de ir de alguna forma al análisis. Creo que de alguna forma esto y lo que estás haciendo es un poco lo que todo el mundo debería hacer, es entender lo que uno está invirtiendo, ¿no? Y creo que aquí, pues bueno, cuando hacemos esas consideraciones de proyecto, cuando miramos un poco cómo es y qué es, pues saltan, pues unas red flags, saltan unas alarmas que eso cada es. uno tiene que considerar de si eso es suficientemente grave como para que sea o no sea invertible, ¿no? Entonces, todo lo que aquí está puesto son
son cosas relativamente graves, ¿no? O red flags. El West Strip es muy alto, lo que implica un alto coste. Pero bueno, es algo más o menos entendible con las betas, ¿vale? Por mucho que sea un número muy, muy grande. Am, pero no hay estudio de viabilidad y están produciendo, que tampoco es a común, ¿no? Digamos que sobre todo con proyectos en los cuales pues ya se está trabajando y que es pues este tipo de minería, pues normalmente van funcionando y van produciendo y son rentables. Lo que sí, y que lo he visto en proyectos así, y que para mí de alguna forma es la red flag mayor, son las betas en sí, ¿no? Que se Sí, desconozcan las reservas totales al final, para mí también da un poco igual, porque al final en que tengas 5, 6, 7 años de reservas y está claro que las tienen, pues tira que te va, ¿vale? Pero, hostia, para mí las betas he tenido muy buenas, pero también muy malas experiencias con las betas, ¿eh? me pasa De igual. empresas, de Sí, que han empezado, todo iba muy bien, hostia, se ha perdido el filón de beta, no sí. podemos ser no sé qué, cuesta mucho más de lo que se había planteado y, y de un cuarter a otro te cambia la película un montón. Entonces, allí para mí, de todas esas red flags, la más grande es esa, y más teniendo en cuenta que, pues bueno, no hay los otros estudios, etc, etc. Pero Eso bueno, es. al final es riesgo-beneficio que tanto se balancea, y aquí es cuando pues los números tienen que hablar. Eso es, y además, y más cuando llevan ya varios años. No es que lleven un Exacto. año o que acaben de empezar la producción, no, llevan ya varios años. Entonces, realmente, todas estas red flags, su respuesta se limita a responder la pregunta que tengo aquí, ¿no? ¿Cómo de rentable es? Si ya está en operación, vamos a verlo, ¿no? Entonces, nos vamos al principio, ¿no? Aquí veis los cascos por onza y el AISC que han tenido en 2024, ¿Mm? junto con el precio medio realizado. ¿Vale? Aquí veis que el año pasado pues han tenido unos márgenes sobre AXC de $1.300 por onza, ¿vale? Entonces, si nos da un margen de unos $1.600 sobre cash cost o 1.300 sobre el AXC, pues aquí pues es muy sencillo, ¿no? El margen sobre 39.000 onzas de ventas son 64 millones sobre cash cost y 50 millones sobre AXC. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, aquí tenemos que sobre los costes directos, ¿no? O ¿Mm? más o menos directos, en el caso de la ISC, tenemos unos márgenes sanos, ¿no? De 64, 50 Sí. millones. ¿Qué ha pasado con esos 50 millones? ¿Dónde se han ido? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Esos 50 millones, aquí lo que he puesto es el operating cash flow, que son 44,5 millones. Y aquí veis pues todo el resto de capítulos, ¿no? En los que se ha ido esos 44,5 millones que han ganado en 2024, que es adquisiciones 0,3 millones, cambios en el fondo de maniobra 1,7 millones, impuestos y royalties 5,1 millones, CAPEX 13 millones, amortización de deuda 6,1 millones, han gastado 3,1 millones en exploración, han ingresado 2,5 millones por el ejercicio de opciones. En recompras se han gastado 3,1 millones y les ha quedado una caja neta de 14,7 millones, con lo cual ha sido una operación rentable en Ujú. 2024, ¿vale? Y además les ha permitido comprar dos activos durante el 2024, que es el proyecto Eagle Mine y el proyecto de Moss en Estados Unidos, la mina Moss, ¿vale? Que han Ujú. adquirido a precio de auténtico derribo. Con lo cual hacen dinero y además estratégicamente se mueven muy bien con adquisiciones, la verdad es que bastante buenas, pues en mi opinión es una empresa invertible, ¿vale? Vamos a ver un poquito los números, ¿no? Y aquí tenéis lo que os comentaba antes. Aquí lo importante es que la rueda de exploración siga girando y sigan descubriendo nuevos filones, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, resultados de exploración que sacaron hace poco. Y por destacar alguno, pues tenéis aquí 22,8 gramos por tonelada en 5 metros, o 7,77 en 4 metros, 26,47 en 2 metros, ¿vale? 20 gramos por tonelada en 2 metros, 3,84 gramos por tonelada en 6 metros, con lo cual siguen descubriendo
filones nuevos y siguen teniendo continuidad en otros filones donde actualmente están teniendo, están explotando, ¿no? Están minando. Con Ujú. lo cual, oye, mientras que la rueda siga girando, este es un Sí, sí. proyecto que le va a seguir siendo rentable a Mako Mining, ¿vale? Entonces, conclusiones, es un proyecto rentable. Punto en contra, no podemos definir la vida de la mina. Eso es cierto, porque no hay un estudio de viabilidad que modele al 100% los yacimientos. Pero, sin embargo, sigue habiendo un inventario de filones más que significativo como para extender la vida de la mina muchos años. Y se ha explorado un porcentaje ínfimo de la propiedad total. ¿Vale? Ahí veíamos al principio que dan un montón de kilómetros cuadrados de propiedad, ¿vale? Que están todavía sin explorar. Entonces, si queréis, lo podemos ver así, esta empresa. Y yo cuando la analicé hace unos años, me refería a ella como una empresa que es un proyecto de exploración autofinanciado, ¿vale? Ellos se autofinancian la exploración, no solo para el desarrollo del inventario del sistema que tienen en operación, sino para descubrir nuevos yacimientos. Luego, además, han saneado el balance bastante, tienen un balance cojonudo y han retornado dinero al accionista, bueno, un poquito, ¿vale? Han hecho ahí un poquito de retorno al accionista. Entonces, para mí este proyecto, pues es un proyecto bueno para una junior, ¿vale? Muy bien. Eh, Adquisiciones. Entonces, aquí veis la primera de ellas. Mako adquirió de Gold Source la mina de Eagle Mine, ¿vale? Y aquí tenéis el proyecto Eagle Mountain, perdón. Eagle Mountain, que como veis aquí son 1,2 millones de onzas indicadas y 582.000 onzas inferidas. Entonces ya esto es otra liga, ¿vale? Porque aquí ya hablamos del millón de onzas. Entonces es y además tiene 15 años de mina. El CAPEX que requiere este proyecto, yo creo que por aquí no lo tengo puesto, no lo estoy viendo, pero si no recuerdo mal, eran menos de 100 millones de dólares. ¿Vale? Lo que Ujú. requería este proyecto de CAPEX, con lo cual también es un proyecto bajo en requerimientos de capital y ellos tienen previsto empezar la producción en el año 2027. Entonces, fijaos que probablemente aproximadamente el 50% de este proyecto, yo me puedo imaginar que en 2027 lo financia con fondos propios, Claro. ¿vale? Con lo cual, si os acordáis lo que decía al principio, ¿no? A mí me gusta invertir en proyectos que van en minería, en mineras que van a crecer y que pueden autofinanciarse. ¿Vale? Con lo cual, financiar el 50% de un proyecto así, de una empresa que ahora mismo es tan pequeñita, pues oye, es un punto muy a favor, ¿vale? Y además en una jurisdicción como Guyana, ¿vale? Guyana para invertir para mí es mucho mejor que Nicaragua. Porque bueno, Guyana también se ha puesto muy de moda, ¿no? Con muchos proyectos de petróleo que han salido ahí, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, a mí este proyecto que adquirieron, la verdad es que tiene muy buena pinta. Aquí tenéis que tiene como, lo tienen separado como en dos fases, ¿no? Una primera fase donde producen principalmente mena de óxidos y una segunda fase en la que ya procesan fresh rock, ¿vale? Y donde tienen que hacer una pequeña inversión de capital, ¿no? En una fase 2 para adaptar la planta de procesado. Pero vamos, aquí veis que el cumulative cash flow son 443 millones de dólares con el oro a 1.850 dólares por onza, ¿vale? Imaginaos que con el oro a 3.000 dólares por onza, pues mejora bastante la foto. Y el ISC es bastante bajo, ¿vale? 1.077 dólares por onza de oro. ¿Vale? Y es un estudio es una estimación de recursos del año 2023, con lo cual cuando hicieron este cálculo de la ISC no es que fuera en 2020, ¿vale? Es Claro. relativamente reciente. Vale, evidentemente ha habido inflación desde 2023, pero no han sido los años malos los que ha pillado entre medias. Y aquí tenéis el plan que tienen con el proyecto Eagle Mountain. Ellos tienen previsto empezar a producir en 2027, con lo cual en 2025 estarían aplicando para el estudio de impacto ambiental y en el año 2026 conseguirían la financiación y empezarían la construcción de la mina. ¿Vale? Entonces, el horizonte de inversión para mí es de 2 años. Mm,
en esta empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para aprovecharnos del re-rate que tendría cuando empiecen a producir con este yacimiento. Entonces, aquí tengo una Excel de modelado que yo creo que va a ser complejo verlo aquí, pero podemos ver el resumen ejecutivo. Vale. Y entonces, en cuanto al modelado del proyecto Eagle Mountain, pues aquí veis los números que me salen, ¿vale? Considerando solamente el proyecto de Eagle Mountain, ¿vale? Ahora mismo, Mako Mining tiene un potencial retorno de un 5,3%. Insisto, solamente considerando este proyecto, si me olvido del resto, me olvido de lo que hemos visto de San Albino y me olvido del la otra mina que tienen, de la mina de Moss, ¿vale? Solo con esto, ya el resto digamos que es gratis. San Albino gratis y la mina de Moss también gratis, ¿vale? Eh, Sí, claro, porque estoy viendo captación bursátil ahora son 411 millones, ¿vale? Por lo tanto, estamos diciendo que a día de hoy cotiza menos, o sea, sin que este proyecto ya vale pues más que la empresa, Eso es. ¿vale? O sea que, o sea que Eh, el potencial de retorno, si a día de hoy se está valorando, tú pon por 400 millones lo que ya tiene, o pon un poco menos, es igual 300, 200, pues tiene un potencial de revalorización simplemente por el hecho de que el activo que van a desarrollar en los próximos 2 años ya vale más que la propia empresa. Eso es. El NAV, el NAV por acción que tiene este activo, Eagle Mountain, son 6 dólares canadienses, ¿vale? Sin embargo, yo, para que entendáis lo que hago aquí, ¿vale? Le pongo aquí esto que pone múltiplo, este múltiplo de 0,90. Claro, yo nunca le otorgo el NAV completo a una empresa minera, salvo que sea una empresa minera que se merece un premio, ¿vale? Y le pongo 1,20 o lo que le corresponda, ¿vale? Pero típicamente, si es una minera con un solo activo, yo le pongo un 0,8. ¿Vale? En este caso, como es una empresa minera que va a tener varios activos produciendo y está diversificada, son varias jurisdicciones, una es Estados Unidos, ¿vale? Pues le he puesto un 0,9, ¿vale? Le he subido un poco. Con lo cual el precio objetivo serían 5,43. Como ahora mismo cotiza 5,16, pues ese potencial retorno, ¿no? Sería ese 5%. Ujú, ujú. No, no, es muy interesante, es muy interesante. ¿Vale? Y luego, y aquí está la otra parte que os comentaba, que justo anunciaron el 31 de diciembre del 2024. Fíjate qué raro, ¿eh? Que anuncien una adquisición el Algo, 31 de algo mientras diciembre. todo el mundo está celebrando, es raro, Sí, es raro. mientras que todo el mundo estaba ahí con el turrón y las uvas, pues ellos anunciaron que a través de un accionista que ellos tienen en el capital, se habían hecho con una mina que estaba en liquidación por un proceso de bancarrota, ¿vale? Que es la mina de Moss, y la han adquirido por unos entre 4,9 y 6 millones. Creo que al final lo cerraron en 6 millones, pero prácticamente con lo que están vendiendo de oro que quedaba en la planta de procesado, prácticamente ya han recuperado la inversión. ¿Vale? Fíjate que es que te explota la cabeza eso de solo de Claro. pensarlo. Y bueno, esta mina pues está en Arizona. Y aquí veis un poquito pues datos de producción de 2019 hasta 2023, que es cuando ya dejaron de producir. Aquí veis que producían pues unas 30.000 onzas al año, ¿vale? Ujú. Con lo cual, para una minera como Mako, que produce unas 9.000, 10.000 onzas por trimestre, pues son unos 40.000 onzas al año, pues está muy bien tener un incremento de 31.000 onzas, ¿vale? Hombre, estás multiplicando varias veces tu producción. Es que me parece una pasada. Es que está multiplicando, ¿Y, ¿no? Estar duplicando. y Entonces, aquí qué necesita esto para entrar en funcionamiento? necesitan básicamente volver a minar, y como es un heap leach, pues tendrán que pasar un periodo de tiempo largo, ¿vale? Un heap leach tiene ciclos largos. Desde que empiezas ahí a acumular el material, empiezas con el proceso de irrigar, ¿no? Pero quiero decir, ellos han especificado si esto ya lo van a como empezar a trabajar o es un Sí, en proyecto. junio. Sí, A finales de junio. junio empiezan a minar y a final de año esperan producir las primeras onzas.
de Por lo esta. tanto, es que no es que únicamente tengas el catalizador, ¿no? Que estábamos hablando, sino es que hay otro proyecto anteriormente a este donde vamos a triplicar las onzas que van a producir. No, un poquito menos que duplicar, ojo, que realmente ellos están produciendo 40.000 onzas al año Ah, vale, actualmente perdón. y esto serían otras 30.000, ¿vale? Pues un poquito menos que duplicar, pero vaya, que a estos precios que está el oro, Claro, me puedo imaginar el rango de costes en el que pueden producir a estos precios que está el oro, va a ser muy ventajoso para esta empresa y sobre todo teniendo en cuenta que tienen que invertir capital en la mina de Guyana, ¿vale? Esto va claro, a ser muy bueno para ellos. claro, Entonces, ¿por qué a mí? Entonces ahora entienden, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto esta empresa? claro. Pues porque realmente con una inversión con muy poquita inversión, ahora a finales de año 2024 han adquirido una mina que les va a permitir producir mucho más y generar pues flujos de caja que les permita luego financiar bastante porcentaje del CAPEX que va a requerir la mina de Guyana, que ya les hace entrar en otra liga, ¿vale? Con lo cual, dentro de unos meses van a publicar una nueva estimación de recursos minerales de este proyecto MOS. Entonces, en ese momento, pues haré un modelado, ¿vale? Viendo esa estimación de Genial. recursos que le queda, haré un modelado y sacaremos números a ver qué es lo que sale. Yo te quiero hacer un par de preguntas, ¿vale? Porque estaba mirando la cotización en los últimos años, ¿vale? Digamos, da igual, post-COVID, ¿vale? La empresa estaba cotizando al mismo valor que ahora, 5 días. Sí, sí, ¿Qué, eso fue. qué ha pasado en ese tiempo que pues, el mercado no ha reconocido el valor o han tenido problemas durante todos estos años? Sí, los free cash flow negativos durante la construcción de la mina. Porque decíamos antes, ¿no? Que no consiguieron, no diluyeron mucho al Sí, accionista, pero sí que se endeudaron, ¿vale? Ya ves oye, aquí que tienen acciones en circulación 78,9 millones, ¿vale? sí. No diluyeron en cuanto a número de acciones, Ah, pero mira, tú no lo sí que tienes. se Yo endeudaron. lo estaba viendo ahora en en otra pantalla con Google Finance. Ah, Sí, y aquí también es que impresionante, y eso a veces a mí me da cosa, ¿no? Cuando las cosas ya han corrido mucho, ¿vale? Podemos decir, hay dos maneras de mirarlas, ¿no? Pues ya estás segura que esto va a correr porque el mercado lo empieza a reconocer y por lo tanto, pues bueno, no has sido el primero, pero no serás el último y te queda mucho recorrido en 2 años, pero es que estábamos hablando durante un periodo de como 3 o 4 meses en 2023 que esto está cotizando a 1 o 1,3. sí, Es que ya ha efectivamente. multiplicado por Aquí, 3. sí. Sí, sí, ya multiplicado por 3 y está más barata que entonces. Yo creo que Ah, claro, claro. está más barata que entonces. Según, o sea, viendo todo esto, yo diría que está más barata ahora que en agosto del 2023. Oh, me gusta esa reflexión, ¿eh? Una empresa, y esto, eh, aquellos, digamos, que no estudian las inversiones, ¿no? Aquellos que únicamente, pues, miran el precio, que le digas que algo que ha subido 3 veces está más barato ahora que lo que estaba entonces, a mucha gente le Efectivamente. explota la cabeza. Sí, sobre todo por dos factores, ¿no? Son dos factores aquí los que entran en juego. La revalorización que ha tenido el oro desde verano del 2023, Claro, que que es estábamos a más que notable. $1.600 la onza, creo que llegó en ese momento. Sí, sí. Ahí, pues, oye, la revalorización desde entonces, pues, del oro ha sido más que notable, ¿no? Y luego, por otro lado, que no es para nada la misma empresa. Tiene dos activos, uno de ellos va a empezar a producir a final de año y el otro, pues, está on track para producir en 2027. Evidentemente, se tienen que producir una serie de catalizadores, pues los estudios ambientales, ¿no? Le tienen que Claro, aprobar la licencia para la exploración de la mina, tienen que conseguir la financiación. Pero claro, no hay inversión sin riesgo, quiero pero, decir, si pero viene a además, presentar aquí dinero gratis, pues claro. pero lo que
lo que también tenemos que tener en cuenta es que es una empresa o digamos, una gerencia, una dirección que ya lo ha hecho. O sea, ya ha Ya lo ha puesto en hecho, marcha una mina, efectivamente. ya Sí. ha trabajado con oro, está siguiendo trabajando con oro, todos son open pit, por lo tanto, son muchas cosas que coinciden, ¿no? Y que ya demuestran una experiencia en la directiva que es tan importante. Ah, antes de terminar, y viendo esta slide, yo me preguntaba, ¿quién es Wexford? Si lo sabes, tiene el 48%, por lo tanto, nada despreciable para nada. Si es un fondo, si es un... ¿Qué es? No he hecho mucha, no lo he mirado, no lo he mirado. Debe Te acabo de ser una pillar, ¿eh? empresa, debe ser un fondo o una empresa de capital de riesgo, pero no, la verdad es que no lo he mirado. No, no lo estoy encontrando ahora así con una búsqueda. Pero sí, esto, bueno, podría potencialmente, o sea, se debería investigar quiénes son, porque a veces este tipo de fondos, cuando crece mucho una acción, sí que a veces tienden a reducir o potencialmente pueden reducir posiciones. Esto podría ser eh, un, digamos, una red flag en el caso de que vaya subiendo mucho, pues sea un catalizador a la baja y que no permita esa subida, ¿no? Y que haga como de buffer. Sí, Pero, mira, es una firma de vale. inversión, pues que se dedican a invertir en activos, eh, es de private equity. Y bueno, pues es el típico private equity, ¿no? Que se dedica a hacer inversiones, pues analizando inversiones. Tiene que No, es y que está muy bien value oriented multi-strategy, multi-strategy. Mm. y que es y que evidentemente es una forma que han tenido para financiarse al principio y si tú un institucional digamos como este, te acompaña y te respalda, tener el 48% de algo que está contigo es mucho, es importante, pero a la vez, pues ese arma de doble filo, ¿no? De que si esto se multiplica por 3 o por 4, pues podemos empezar a ver de que Wexford ha dicho, hostia, yo aquí ya he hecho un 8 bagger, ¿sabes? Me voy Hacen caja, bajando ¿no? del tren. Sí, ¿vale? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Tienes algo más aquí o hemos llegado al final? Nada más. Nada más. Pues perfecto, Javi. Y yo, para mí, me has presentado y descubierto una empresa en la cual, pues creo realmente como tú, y creo que lo has demostrado que tiene realmente potencial. Creo que también muy importante, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hemos realzado los riesgos asociados a esa inversión, que muchas veces son cosas que no todos los programas, digamos, realzan, sino todo lo contrario. Y invitar a todo el mundo a que quiera, digamos, entender esa inversión en minería, que quiera aprender a modelar, a apuntarse al curso que codirigimos de los locos de Wall Street, donde en los comentarios, en la descripción, pues van a encontrar el enlace con más información. Y ya os avanzo de que estábamos hablando con Javi de que viniera a analizar Cerrado Gold, porque vamos a traer Cerrado Gold al programa, una empresa que Javi también nos descubrió hace un año Es verdad, hace justo un año. eh, Hace justo un y año. y que además dijiste algo así como tiene mucho potencial por varias razones. No os las digo Sí, porque quiero que vayáis al vídeo a verlo, pero bueno, básicamente pues era por la situación económica que estaban pasando y por la revalorización del precio del oro. Y la hemos traído porque ha habido varios de vosotros que la queríais, entonces estamos haciendo trabajo de procesamiento y edición, pero lo que quiero es que pasado este año, ¿no? Javi ahora nos diga con los grandes cambios que ha visto si él considera que ahora o de cara al futuro sigue viendo ese potencial que él también estaba viendo hace un año. Lo y vamos a después de haber analizar. triplicado, ¿eh? Porque también se ha Claro, triplicado. Ah, claro, es que la situación que estaba era muy jodida, era muy sí, jodida, sí, sí, era muy sí. jodida. Pero bueno, al final es tomar
esas inversiones o esas decisiones sabiendo de alguna forma los riesgos que uno asume y, como hemos dicho al principio, que sentirse cómodo con eso. Así Eso es. que, sin más, Javi, muchas gracias por esta masterclass y nos vemos pronto. Nada, un placer haber estado aquí. Nos vemos pronto en el inicio del curso de materias primas, que empezamos poco más de una semanita. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.